Entonces la idea es hablar de dimensiones y tolerancias, pero más enfocadas al dibujo, más que en el diseño, ¿sí? Porque pues, hay tolerancias y ajustes que se relacionan un poquito, pero están más enfocadas al diseño, como les digo. ¿Ok? Entonces, para eso, cuando uno habla de dimensiones y tolerancias, pues generalmente se emplean estos términos. Básicamente tamaño nominal. Tamaño nominal, pues es como en el tamaño o el valor la indicación con la que uno designa un elemento, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, un tubo de 1,5 pulgadas, un perno de media pulgada, ese vendría siendo su tamaño nominal. ¿Listo? Cuando yo hablo de límites, pues viene siendo eso, dimensiones máximas y dimensiones mínimas establecidas. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño nominal pues va a presentar variaciones y que esas variaciones están dentro de lo planeado, ¿sí? Lo que no puede pasar es que se salga de esos límites. Cuando uno ya habla de tolerancia, pues viene hablando de la diferencia. La tolerancia viene siendo la diferencia entre estos dos límites. Si entonces uno tiene un tamaño nominal, tiene unos límites por arriba, por abajo, ¿sí? Y la tolerancia viene siendo la diferencia entre estos dos. Ok, entonces el tamaño nominal es este, los límites vienen siendo estos de acá. No les coloco eso porque les contamino el dibujo. Los límites vienen siendo estos y la tolerancia viene siendo la diferencia entre estos dos. ¿Qué quiere decir? Que hay tolerancia bilateral y unilateral. ¿Qué se les ocurre a ustedes que se les viene a la cabeza cuando uno habla de bilateral o unilateral? En bilateral y unilateral. Eh, Profe, pues tolerancia bilateral sería como con respecto al centro, cuánta desviación puede tener hacia los lados y tolerancia unilateral sería desde alguno de los lados dados, o este, pues como una posición dada, cuánto puede expandir, bueno, digamos, cuánto puede fallar la otra medida. eh, ¿Cómo decirlo? Absorbiendo todo el posible desfase o teniendo en cuenta todo el posible desfase solo en ese sentido. Sí, ¿a alguien más se le ocurre otra cosa? Gracias, Hurtado. Es como muy intuitivo el término, ¿no? Pero Hurtado se acercó bastante. Bueno, bilateral, pues obviamente significa que hay variación en ambos lados. Entonces supongamos que aquí tenemos un 1, ¿sí? Punto 0,5, ¿sí? Y coloco más o menos 0,002. ¿Sí? Entonces bilateral significa que tengo el valor base, el tamaño nominal, y tengo una variación tanto por arriba como por abajo. También puede pasar que estos dos, que no sea más o menos, sino aquí tengo más tanto y un menos tanto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estos dos valores pues no tienen que ser iguales, pero sí está variando por ambos lados, por eso se llama bilateral. La unilateral pues es de esperarse entonces que solamente haya variación en uno de los lados y que el otro se considere con su tamaño nominal. Entonces podemos decir que 1,005 menos 0,000, por ejemplo, y el otro que sí tenga más
0,004. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, estamos variando en una única dirección. ¿Listo? Y no significa que una sea mejor que la otra. Eso lo definen ustedes como diseñadores, ¿vale? Ustedes son los que deciden. Y eso está muy enfocado y está muy relacionado con esto. ¿Listo? La interferencia. La holgura. ¿Qué han escuchado ustedes de holgura en su vida? Cuando algo es holgado. Como suelto. O sea, como que el orificio es más grande que la pieza como tal, entonces queda bailando, por decirlo. Ujú, ok. Queda holgado, sí. Entonces, estos tres ya están muy enfocados al diseño. Entonces, holgura básicamente se dice que es el término que se usa para el acoplamiento de partes cilíndricas, ¿sí? Ya sea generalmente uno lo usa como un perno y un agujero, ¿sí? Entonces, ¿cuándo uno usa holgura? Holgura lo usa cuando el diámetro del elemento interno, o sea, el perno, por ejemplo, es menor que el diámetro externo, el agujero, ¿sí? Entonces uno se refiere a la holgura, es la diferencia que hay entre ellos dos. ¿Listo? Y puede existir holgura diametral, holgura radial. Pues holgura radial es la diferencia que hay entre radios y la holgura diametral es la diferencia que hay entre diámetros. ¿Ok? Pero pilas, aplica solamente cuando hay diferencia en las medidas hacia adentro. Ya lo vamos a entender con una grafiquita. Interferencia, pues viene siendo lo opuesto de holgura. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cuando el diámetro interno es mayor que el externo, pues va a haber una interferencia. Y básicamente con esto es con lo que uno trabaja en diseño, con la interferencia, ¿sí? Generalmente uno no diseña piezas que tengan mucha holgura, varía mucho la aplicación. Generalmente uno cuando trabaja, por ejemplo, ejes, pernos y todo eso, uno trabaja es con interferencia, ¿sí? Y hay diferentes tipos de interferencia, ¿ok? Margen es como tal. ¿Qué escuchan, qué entienden ustedes con margen cuando hablan de margen? Ahí veo los términos son muy intuitivos. Obviamente tiene relación con esto, ¿no? El margen como tal es los valores en los que me puedo mover. Entonces el margen viene siendo la holgura mínima o la interferencia máxima que se establece para las partes a ensamblar. ¿Sí? O sea, yo, de nuevo, yo como diseñador, no, esto no lo va a decidir el que me diseña a mí, el que me elabora a mí las partes. ¿Vale? Él no les va a decir a ustedes que es que la tolerancia, no, ustedes como diseñadores son los que le entregan los planos con esto. Entonces, generalmente cuando uno habla de holgura, interferencia y todo eso, hace uso de unos términos. ¿Listo? Entonces, por aquí, este lado. Cuando uno habla ya de límites y ajustes, ¿sí? Que ya viene relacionado aquí con esto. Entonces, de nuevo, uno ya empieza a aplicar un poquito de esos términos que había visto anteriormente. Y generalmente lo trabaja de esta forma, donde pues este viene siendo, supongamos este es un perno y este es el agujero con el que va a trabajar. Entonces empezamos con el tamaño básico, que vendría siendo este de acá. Este de acá. Entonces, ¿qué es el tamaño básico? Pues básicamente, básicamente, eh, viene siendo el tamaño al cual se le asignan los límites o desviaciones y es el mismo para ambos elementos del ajuste. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hablan de un perno o de un eje de media pulgada, pues ese viene siendo mi tamaño básico, ¿sí? Es el tamaño al cual
se le van a ejecutar los ajustes. ¿Listo? Entonces, por decirlo así, este es el tamaño nominal. ¿Sí? Está muy relacionado con la definición anterior. Ahora, si vemos la desviación, tengamos en cuenta que hay tres tipos de desviaciones. ¿Listo? Entonces empezamos con la primera. Generalmente, ¿qué es desviación? En la definición elemental. Pues la desviación es la diferencia entre un tamaño normal y un tamaño básico. ¿Sí? O sea, desviación es la diferencia algebraica entre un tamaño y el tamaño básico. ¿Listo? Entonces, aquí como tal no la vamos a ver la desviación acá, sino vamos a ver desviación superior y desviación inferior. Entonces, desviación superior, ¿qué es? Pues es la diferencia algebraica entre el límite máximo y el tamaño básico. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay una desviación superior y aquí hay un tamaño máximo, ¿sí? Si hace tamaño máximo, yo le resto el tamaño básico, pues me viene dando la desviación superior. ¿Listo? Y pues la desviación inferior viene siendo obviamente lo contrario. Es la diferencia algebraica entre el límite mínimo y el tamaño básico correspondiente, que aquí tenemos el básico. Entonces nos damos cuenta, el tamaño básico pues no puede faltar. Y generalmente cuando uno pasa un plano, pues como que entrega solamente este y se olvida de todo esto. Y pues al que genera la parte, pues mejor, ¿no? Porque menos cosas de las cuales preocuparse. Porque generalmente el tornero o el operario como tal, a veces tiene una formación, digámoslo así, empírica, ¿sí? Se la pasó una generación, el papá, el abuelo, lo que sea los enseñaron, ¿sí? Y esto es un poco más técnico. Entonces uno puede encontrar y eso aplica en todos los ámbitos, ¿no? Uno puede encontrar el tornero, el operario empírico, que él sabe muy bien manejar su torno, porque como él nadie lo maneja, pero cuando le hablamos de esto, pues de pronto patina un poquito, ¿sí? Si ya el operario empírico le mete un poco de formación técnica, ¿sí? Como la que ofrece un centro como el SENA aquí en Colombia, o bueno, no sé, en otros países, que es muy buena y está enfocada a las competencias laborales, pues obviamente cuando usted le habla de esto, pues hasta le puede enseñar a usted que viene siendo ingeniero. ¿Listo? Entonces lo ideal es que usted diseñe con todo esto, considerando todo esto, ¿sí? Y generalmente uno manda a fabricar esto con esto. Es muy chistoso. Ahora vendría siendo, pues ya vimos esta, ya vimos desviación máxima, desviación superior, desviación inferior. Nos queda hablar de la desviación fundamental. Ah, bueno, también aplica aquí en el agujero, ¿no? También hay un tamaño máximo, también hay un tamaño mínimo y por ende pues hay desviación inferior y desviación superior. ¿Listo? Y la superior viene siendo el máximo. Aquí tenemos nuestro tamaño básico, tamaño mínimo, tamaño máximo. ¿Listo? Cuando hablamos de desviación fundamental, ¿sí? Es la desviación superior o inferior en función de cuál se aproxime más al tamaño básico. ¿Sí entendieron? Desviación fundamental es la desviación superior o inferior en función de cuál se aproxima más al diámetro básico. ¿Ok? Entonces, pues obviamente yo escojo la que más se me acerque al diámetro nominal o al tamaño nominal. ¿Listo? Y escojo una de esas. O sea, yo no me refiero como la desviación superior e inferior, ¿sí? Sino yo escojo la que esté más cercana al tamaño básico y para mí esa va a ser mi desviación fundamental. O básicamente hago una selección, ¿sí? Escojo la más cercana, ¿vale? Sí, entonces con que yo indique esta, pues básicamente ya me puedo olvidar si hay superior, inferior,
Me puedo olvidar de desviación, sino desviación fundamental. Y listo. ¿Por qué es importante la desviación fundamental? Porque a partir de ella, si ya sé si es máxima o mínima, puedo determinar la tolerancia. Y la tolerancia, al igual que que en dimensionamiento y tolerancia, que era el anterior, pues tolerancia viene siendo lo mismo. Es la diferencia entre los límites máximo y mínimo de una parte. Entonces, el diámetro más grande, el diámetro más pequeño, esa es mi tolerancia. Y el tamaño básico, pues siempre se debe mantener. Aquí esto es importante, el IT, que viene siendo el grado de tolerancia internacional. Entonces, esos son los numeritos que uno encuentra por ahí cuando uno está trabajando con las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Las letras mayúsculas siempre se refieren al agujero. Entonces, hagámoslo por aquí más bien. Ah, bueno, esta no. Y las minúsculas al perno o eje. ¿Listo? Y siempre uno encuentra un numerito acá, H7, H11, por ejemplo. ¿Listo? Esos números son el grado de tolerancia internacional. Es un conjunto de números, ¿sí? Que designan grupos de tolerancia tales que las tolerancias de un número IT en particular tengan el mismo nivel relativo de exactitud, pero varíen en el tamaño básico. Entonces, generalmente uno no encuentra que estos dos números sean iguales. ¿Ok? Igual ustedes no se tienen que preocupar por calcular eso, porque eso ya está tabulado en tablas. Generalmente los libros de diseño, si ustedes van y designan su tolerancia, usted a partir de la tolerancia encuentra su IT, ¿ok? Y ahí es donde ya aparece lo de los términos de un ajuste, ¿sí? Y ahí entonces aparece el ajuste Prieto, el ajuste de transición, el ajuste de interferencia, ¿sí? El ajuste holgado, ¿ok? Todo lo que les digo, eso lo van a ver más adelante en diseño de máquinas, diseño de elementos de máquinas, seguramente el otro semestre en diseño de máquinas, en dibujo de máquinas, perdón, ¿vale? Entonces, si quieren saber qué es esto, pues busquen las tablas, por ejemplo, en libros como, creo que yo tengo por aquí, permítanme, yo busco, creo que tengo el Chili, si no me equivoco, en los anexos del Chili, que es un muy buen libro de diseño, junto con el Norton. Veamos si lo tengo por aquí. Creo que yo lo había descargado. El Chile. A ver. A ver si lo tengo. No, está el Norton. Y yo la verdad en el Norton no he visto esto. Echémosle un ojito. Pero creo que en el Norton no he visto esto. Ah, no, y además este es el de mecanismos. No, este es el de mecanismos, ese no sirve. O sea, ese es para la materia que ustedes vean cuando vean mecanismos. No, no lo tengo, no lo tengo aquí a la mano, aunque el chile se llama budinas también. A ver si de pronto lo guardé como budinas. A ver, no, no lo tengo. No lo tengo, pero bueno, en los anexos de ese libro, ¿sí? Encuentran las tablas de lo que les estamos hablando. H7, por ejemplo, en el libro que yo tengo acá, que es la edición, ¿esta qué edición es? Octava edición. ¿Listo? En las tablas, esto es la tabla 13. Esperen.
el anexo A, si no me equivoco. No, no era tan adelante. Espera, estos son los factores K. Ah, aquí está. La tabla A12. A12 y la tabla A12 y A13. Sí, A12 y A13. Entonces, por ejemplo, la A12, ahí aparecen las partes de las letras C, D, F, G, H, K, N, P, S, U, y aparecen las letras, los números, generalmente los que uno usa. Entonces ahí es donde aparece lo de H7, S40, ese tipo de cosas. Pero tengan en cuenta que eso es cuando yo escojo, eso viene a partir de mi tolerancia. Entonces, con la tolerancia que yo tengo, selecciono mi IT. ¿Por qué? Generalmente eso es como un lenguaje universal, eso es como hablar en metros, ¿sí? Todo el mundo puede hablar en pulgadas, pies, todo eso, pero pues si uno habla en metros, todo el mundo lo entiende. Bueno, depende de la zona geográfica, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿vale? Agujero base, pues obviamente que viene siendo, pues es el tamaño correspondiente a un tamaño de agujero básico, que vendría siendo este agujero. Y pues el árbol base está relacionado con el eje básico. Entonces recordemos que esto viene siendo un conjunto, ¿sí? Y se denomina como un sistema de ajuste. Entonces siempre, cuando ustedes vayan a diseñar ejes, trabajen esto como un conjunto. Y pues las tolerancias entre ellos tienen que estar relacionados dependiendo del nivel de holgura o interferencia que usted desee. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta, para la tolerancia tengo que tener en cuenta holgura e interferencia, que lo hablamos en la diapositiva anterior. ¿Listo? Pero ustedes lo deciden. Entonces obviamente si van a trabajar un eje de transmisión, ¿ok? Pues ahí no nos interesa que haya holgura, a nosotros nos interesa que haya una interferencia fuerte. Y generalmente la interferencia yo la complemento con una chaveta, ¿sí? Con eso yo aseguro que esas partes no se van a mover hacia los lados. Y para que no se deslice hacia allá, ¿sí? Pues generalmente yo al eje le coloco hombros, le puedo colocar anillos, Zener, por ejemplo, puedo colocar anillos, y pues le tengo que designar un buen sistema de ajuste para que, por ejemplo, si tengo montado ahí un piñón, pues él no me empieza a bailar, no me empiece a vibrar, porque esas vibraciones a lo largo me van a generar daños en el eje, ¿sí? Me pueden propagar, por ejemplo, aquí una grieta, ¿ok? Entonces yo tengo que, todo eso es un conjunto, ustedes tienen que diseñar todo completo, no diseñan el eje por aparte y el agujero por aparte, así no funciona. ¿Listo? Lo que les digo, más adelante lo van a ver bien. Entonces, en resumen, cuando uno habla de esto, pues habla de como tal de una tolerancia dimensional. Si lo vemos a grosso modo, pues cuando uno coloca aquí em, este eje, es un eje, un pin, por ejemplo, donde tenemos aquí una medida para el diámetro y una medida para el largo. Vemos que tenemos entonces un límite superior, un límite inferior. La diferencia de estos dos viene siendo mi tolerancia, límite superior, límite inferior. Entonces, esto así es como lo dice aquí el dibujo, como representación en el dibujo. Sí, o sea, así se lo imagina uno se lo imagina perfectamente circular, ¿sí? Y perfectamente cilíndrico. Pero
pues cuando uno va a la realidad, uno puede ver que hay diferentes o posibles variaciones de la forma verdadera. Entonces uno puede ver que como uno está dando un valor máximo y mínimo, ¿sí? Entonces puede ser que en un eje tenga el valor máximo y en el otro tenga un valor mínimo. O sea, obviamente esto a simple vista no es notable, porque veamos la diferencia entre esto, o sea, prácticamente es 0.008, ¿sí? O sea, es imperceptible, pero aquí exagerado uno puede ver que se puede transformar como en una forma de huevo. Sin embargo, está dentro de los límites. Esta vendría siendo mi. ¿Qué vendría siendo esto? Basado en lo que vimos, en los términos que vimos. Vendría siendo mi tolerancia. ¿Vale? Y si nos damos cuenta, entonces nos estamos moviendo aquí en nuestra zona en nuestra zona permitida. Lo mismo pasa para el cilindro. Entonces podemos tener que, por ejemplo, acá tengamos el valor máximo de 1.004 en el caso de la circunferencia. Aquí abajo nos vayamos por el mínimo y tengamos el valor máximo en altura. ¿Ok? Pero dentro entonces puede suceder esto, que termine acá, así como aquí, que llegue y termine en 0,096, o que termine, que termine, inicie acá, o los dos se vayan por el valor chiquito y en algún momento se agrande lo suficiente, pero vuelva al valor de 0,09, de 0,996, ¿sí? O viceversa, entonces que aquí termine, que inicie en el más pequeño y termine en el más grande, ¿ok? O sea, combinaciones hay de todas. Y en teoría esas combinaciones pues están dentro de lo normal. Obviamente un sistema de fabricación pues no es perfecto, ¿ok? Por más automatizado que sea y todo, siempre va a haber una variación. Yo lo que quiero es que esa variación pues primero esté dentro de la que yo calculé, ¿sí? O sea, que esté dentro de lo que yo quiero, porque con esto es que yo designo mi sistema de ajuste. Si las tolerancias se me sale, puede que ya la, la, la holgura o la interferencia sea muy grande y pues ya no me sirve. Entonces, por eso está la importancia de que cuando ustedes diseñen y le entreguen el plano al operario que les va a realizar el trabajo, pues tengan en cuenta esto, porque si no, él es el que pone el ajuste y el ajuste generalmente lo pone es porque pronto lo puso muy rápido, la velocidad de rotación del torno, o lo hizo muy rápido, o preciso en ese momento tembló la tierra y ahí le quedó una muesca, lo que sea. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ser planeado por ustedes como diseñadores. ¿Listo? Esta vendría siendo la tolerancia dimensional. La que uno trabaja en dibujo, o la que más se emplea en la parte de dibujos, dibujo, viene siendo la tolerancia geométrica. Y era como tal, si nos vamos a la definición estricta de la tolerancia geométrica, entonces la variación es la máxima variación permisible de forma, orientación o locación de una característica respecto del valor indicado especificado en el dibujo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que, pues básicamente, la tolerancia geométrica me controla características de las partes como su rectitud, su planitud, circularidad, cilindricidad, angularidad, paralelismo, perpendicularidad, excentricidad, perfil y posición. Entonces, si nos damos cuenta aquí en la dimensional, pues nos interesaba la medida. La circunferencia, cuánto tiene más de diámetro, cuánto tiene menos de diámetro. Pare de contar. ¿Cuánto tiene de alto? Más máximo de alto, mínimo de alto y listo. Aquí, cuando ya hablo de tolerancia geométrica, ya me interesa más como tal lo que dice la forma, la orientación o locación de una característica respecto a un valor indicado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tenemos un valor indicado, significa que hay un punto de referencia. Ya vamos a ver ejemplos. Entonces, en esta tabla se encuentra como la condición, la característica, el tipo de tolerancia, la característica, y esto es como ustedes lo van a encontrar en los dibujos de dibujo técnico.
Entonces, por ejemplo, las condiciones individuales generalmente es el tipo de tolerancia de forma, ¿sí? Entonces a mí me interesa la rectitud, la planitud, la circularidad o la redondez, ¿sí? Y la cilindricidad. Entonces estos son los símbolos que se emplean, ¿sí? Para ese tipo de cosas, ¿ok? Si es de perfil, esta casi no se usa, pero pues es importante que la conozcan, ¿sí? El perfil de una línea o el perfil de una superficie. Entonces ya vemos que hay tolerancias de forma. Dentro de las tolerancias geométricas hay tolerancias de forma, tolerancias de perfil. Aquí vemos otras que son las tolerancias de orientación, tolerancia de locación y tolerancia de excentricidad. ¿Ok? Estas pues están ya de relación, o sea, una respecto a otra. ¿Vale? Generalmente cuando se habla de individuales, pues ya puede ser respecto a un punto de referencia, ¿sí? O una superficie dentro del mismo dibujo, o sea, una superficie de referencia, algo de referencia. Cuando ya es acá, cuando ya es de orientación, locación y excentricidad, pues ya es entre algo, ¿sí? Entonces la angularidad entre algo, la perpendicularidad, pues obviamente entre algo, el paralelismo, la posición, la concentricidad, ¿sí? Si son concéntricos o no. Entonces eso también debe tener un valor máximo, un valor mínimo, por ejemplo. La simetría, ¿sí? La excentricidad circular, la excentricidad total, ¿ok? Esto generalmente no lo usa, la gente no lo usa. No sé, es por desconocimiento o porque es muy enredado, pero no lo usa. Generalmente ustedes no ven esto. Ustedes en un plano, si ven las tolerancias estas, es mucho. En un plano muy bien elaborado, pues lo ideal es que yo encuentre esto, ¿vale? Hay otros símbolos complementarios, ¿sí? Que esta, por ejemplo, se usa la de la condición de material máximo, la condición de material mínimo, ¿sí? Una tolerancia proyectada, una dimensión básica, un sistema de referencia y un sistema objetivo, un sistema de, o bueno, una condición de referencia y una condición objetivo, ¿vale? Estas sí que peor. Si no usan las anteriores, estas sí que menos, ¿vale? Si lo vemos ya en ejemplo, por ejemplo, veamos una tolerancia de, ¿esta qué es? Ah, bueno, aquí ya lo tiene. De rectitud, veamos que es una tolerancia de forma, ¿ok? Entonces, uno siempre que coloca este símbolo, lo coloca de esta forma, ¿listo? Donde va el símbolo, el valor, ¿ok? Y esto, al igual que, por ejemplo, cuando están diseñando ustedes una soldadura, en la soldadura, por ejemplo, tengo esto acá, entonces yo coloco una flecha indicando qué es lo que estoy soldando y aquí va el simbolito y toda la información va aquí y aquí va la colita, ¿vale? Acá, pues aplica el mismo. Tiene que salir una flecha para indicar esto, la superficie que está siendo controlada, ¿sí? O sea, siempre apuntando a algo. Entonces vemos que estamos apuntando acá. Estamos diciendo que queremos una rectitud, ¿sí? Y que sea una tolerancia de 0,006 sobre esta superficie. Si lo miramos entonces en microscópico, podemos decir que queremos que pase algo así, que esta parte o esta superficie se mueva dentro de esta región de 0,006. ¿Listo? O sea, puede pasar esto, que me encuentre con la pieza de esta forma. Y eso pues generalmente sucede. Si ustedes miran esta parte, por ejemplo, esta pieza en un rugosímetro, ustedes van a ver que esto no es recto. Eso tiene esa forma así y peor aún tiene, si lo vemos más pequeño, tiene la superficie viene siendo esto, así, es rugosa. Entonces hay unos que tienen unos picos más grandes y hay unos picos más pequeños, más unidos entre sí. Ahí es donde varía la rugosidad y eso se siente con el mismo tacto. ¿Ok? Pero
sin entrar allá, vemos que lo que queremos es esto. Ay, se me murió el mouse. Creo que se le murió la batería al mouse. Se está muriendo la batería del mouse. Creo que me va a tocar cambiar de mouse. Listo, entonces yo quiero que pase esto, que se mueva dentro de esa región. Y eso está, pues bien, no es malo. No, se murió el mouse. Denme un momento, por favor, cambie de mouse. Se murió. Bueno, veamos, este sí está funcionando. Ah, carajo, este como que está descargada la pila también. A ver. Ah, ya, ahí está. Uy, solo que me siento incómodo con este porque generalmente yo uso es uno de, el que es como mouse vertical para que no me afecte el túnel. Y este sí es normalito. Entonces, bueno. Listo, yo quiero que me mueva dentro de esta zona. ¿Vale? Aquí hay otro ejemplo de que uno pensaría, ah, bueno, entonces esto de una tolerancia de rectitud, pues viene aplicándose solamente para superficies así, rectas, o superficies, por decirlo así, planas. Pues resulta que no. Si uno va y mira, estas se pueden aplicar también por ejemplo, en cilindros. Cuando obviamente yo tengo cuando vean este, pues obviamente está haciendo referencia a una tolerancia dimensional. ¿Listo? Esa no cambia con nada. Y esta es mi tolerancia geométrica. Vean que el símbolo cambia bastante. ¿Listo? Entonces ustedes ya de ahora en adelante saben que cuando les estén mostrando un dibujito así, donde básicamente es el dibujo o la condición, ¿ok? Y el valor, pues están hablando de una tolerancia geométrica. Entonces, si uno lo piensa acá, dice, bueno, una superficie, me están indicando sobre esta superficie, que viene siendo el cuerpo del cilindro, una tolerancia de planitud, de rectitud, perdón, de 0,001. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Pues cuando uno lo va a ver, es esto. Se refiere a las líneas, ¿sí? Que aparecen sobre la superficie. Entonces, con que yo garantice que esas líneas, obviamente, tengan este valor, pues voy a asegurar la rectitud de todo el cuerpo del cilindro. ¿Ok? Entonces puede pasar este tipo de cosas. Al igual que esto es muy parecido como a la tolerancia geométrica. Entonces voy a tener zonas donde me va a mover en el 0,001, ¿sí? Y pues puedo encontrar combinaciones entre ellas. No soy súper torpe con este mouse, la costumbre, ¿no? Bueno, con el otro no es que sea muy maestro, pero con este estoy peor. Entonces vean, tenemos una zona donde nos podemos mover, ¿sí? La zona de tolerancia, la normal, ¿listo? Zona de tolerancia, entonces puede pasar que que coja esta forma, que me vaya por arriba, que me vaya por abajo, ¿sí? Entonces que tenga una forma cóncava o que tenga una forma convexa, obviamente siempre dentro de los límites de esto, ¿listo? ¿Ok? Entonces si nos damos cuenta, el 0,625, que en este caso el 0,0, perdón, el 0,625 es mi valor máximo. Mi valor mínimo para esa circunferencia y para el cilindro como tal es 0,621. Pero no confundir con la tolerancia geométrica. ¿Listo? Nunca confundirlo con la tolerancia geométrica. La tolerancia geométrica me habla sobre un elemento en particular. Aquí, por ejemplo, se refiere a la línea de la superficie. Entonces son complementarias. ¿Listo? Pero una no transgrede a la otra. ¿Listo? Y generalmente la tolerancia geométrica siempre
es menor a la tolerancia dimensional. Entonces, esto no va a variar respecto a esto. Lo que les digo, generalmente aparece es esta y esta no aparece. Esta pues es cuando un dibujo ya es más elaborado. Cuando uno ve que uno encuentra un dibujo así, dice, ok, este compañero sabe bastante de dibujo. Bueno, no tanto sabe de dibujo, sino que especifica muy bien lo que quiere. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos seguimos moviendo dentro de los 625, del punto 625. Seguramente aquí será mi valor mínimo, que vendría siendo 0,621. ¿Ok? Y el 0,001, pues hace referencia al cuerpo como tal. Al cuerpo. ¿Cómo se va a variar el cuerpo? ¿Listo? Y lo que les digo, la geométrica, que abarca todas estas de forma, de orientación, todo eso, es menor a la dimensional. ¿Ok? De todas formas, lo que les digo, esto es un brochazo ahí fuerte, porque ustedes lo van a ver más a fondo. Entonces les recomiendo este libro, yo se lo subí al Drive, si no me equivoco, al Classroom, ¿sí? El Branov, que pues básicamente está enfocado a los dibujos, ¿sí? A la interpretación de dibujos. ¿Por qué? Si ustedes vienen al capítulo 37, 37, 38, bueno, veamos acá. Entonces aquí está básicamente lo que hablamos, por arriba, por abajo, Encuentran esta tablita. Si ustedes quieren más información, pues aquí aparece la unidad en la que se trabaja. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta de rectitud está en la 37 y la 38. Estas más complejas están por allá en la 40, 42. ¿Cuál les recomiendo de pronto que le echen un ojito? A estas, generalmente las de forma. Las de forma y las de orientación. ¿Listo? Las de perfil, ocasión, excentricidad. Mm, pero esta sí se usa bastante. La perpendicularidad también, el paralelismo también. Ok, todo eso está en la unidad 41. Y en la 37, 38 y 39 van a encontrar la de planitud, circularidad y cilindricidad. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, este es un elemento típico. Este es cuando se habla condición de material, cuando se habla de referencias. Pero esto sí, pues ya el nivel de especificidad, uy, no sé si está bien dicho, bueno, el nivel de especificación es muy grande. ¿Listo? Entonces vean que aquí el simbolito cambia. Por ejemplo, veamos la 41, que son las de orientación. ¿Sí? Entonces vemos aquí la perpendicularidad, paralelismo y angularidad. Siempre pues se va a conservar lo mismo. ¿Ok? Siempre se va a conservar el símbolo, el valor y aquí le agregan algo. Le están agregando pues el valor o la superficie de referencia. ¿Ok? Y este es el simbolito que aparecía por ahí en la tabla en la parte inferior. ¿Sí? ¿Se acuerdan del datum? Pues es esto. Entonces, básicamente, ¿qué le estoy diciendo? Que esta superficie, recordemos que la flecha indica la superficie que está siendo controlada. Entonces, estoy indicando que esta superficie que está siendo controlada debe ser perpendicular con una tolerancia de 0,02 respecto a la superficie A. ¿Ok? Y pues de nuevo, esto se nos traduce en esto. Si lo vemos microscópicamente, pues vemos que esta pared, que aparentemente es recta, si uno la ve recta, pero si hace un ejercicio con el rugosímetro, va a ver que en realidad la superficie es así. Lo importante es que este valor, o bueno, que esta franja sea del 0,02 que yo designé. ¿Ok? También aplica para la parte paralela, ¿no? Aquí lo mismo, es paralela, esta superficie debe ser paralela a con un valor, con una tolerancia de 0,02. Entonces vemos que nosotros la vemos aparentemente paralela, pero pues uno va a ver y en realidad viene siendo así.
¿Ok? Entonces, el libro está en la página, creo. Miramos de todas formas. Vamos el ejercicio de mirar. Estoy seguro que está ahí. Lo que les digo, esto no les va a salir en el parcial, pero es bueno que le echen un ojito, una lectura adicional. Ahí ya vimos los conceptos básicos, ya se pueden defender. Veamos si yo les subí ese libro, si no se lo subo de una vez. Aquí en trabajo en clase, material adicional en bibliografía. Véalo, aquí está. ¿Listo? Entonces ya saben, capítulo 37. ¿Listo? Entonces voy a dejar ya. ¿Hay alguna pregunta antes de dejar de grabar? Porque vamos a hablar ahora sí la definición del semestre. ¿Todo bien? ¿Estás de acuerdo entonces que deje de grabar? Profe, una pregunta. ¿No hay una manera de indicar la tolerancia si es general para todo lo que dice en el rótulo? Uy, no lo entendí, perdón. Cuando la tolerancia es, digamos, lo general para toda la pieza, digamos que una pieza no maneja distintas tolerancias dependiendo del segmento, digámoslo, de la parte. No hay una manera de indicarlo en el rótulo, Hay como veces los indica. rótulos lo traen, pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se me hace un poco facilista, Ok, ¿sí? Porque lo que les digo, cada pieza, por ejemplo, si están diseñando un eje, ¿ok? A menos que todos los ejes sean iguales y todo, recordemos que viene siendo un sistema de ajuste, eje y agujero, ¿sí? Entonces, es diferente, para mí siempre va a ser diferente, por ejemplo, el ajuste entre un piñón y un eje a un rodamiento y un eje, ¿sí? Porque no le puede prestar a usted, no le puede usted aplicar el mismo ajuste porque puede estar dañando, si usted hace un ajuste muy prieto, puede estar dañando, por ejemplo, el rodamiento, ¿sí? El rodamiento no está diseñado para ese tipo de cosas, ¿sí? Generalmente uno ha visto y uno lo ve en la práctica, que eso todo es ajuste prieto y póngale a todos H7 y ya. Y todo el mundo, uy, ok, le puso el valor, pero pues uno va a ver y no está bueno. Para mí es mejor cada uno que lleve su sistema y su indicación. ¿Ok? Obviamente, si usted está diseñando una parte y en el plano está dibujando solo una parte, pues usted lo puede poner en el rótulo, sin necesidad de ponerlo arriba. ¿Sí? Entonces usted le procura más o menos tanto y ya. Hay muchos rótulos que lo tienen. Recordemos que el rótulo que nosotros vimos aquí en nuestra práctica, en nuestro dibujo, pues es un extracto, ¿no? Usted en el rótulo puede poner muchas cosas, mucha información, hasta material lo puede poner en el rótulo, obviamente con las secciones respectivas. Entonces, de poder, sí se puede. Recomendable, si es una sola pieza, lo puede poner. Si es un conjunto, si es un sistema, y si coloca varios sistemas, por ejemplo, en el plano general, colocar que todos tienen el mismo ajuste, yo empezaría a dudar de los fundamentos de ese plano. ¿Listo? ¿Alguna otra listo. inquietud? Bueno, entonces dejemos por aquí de grabar. Stop.